El conductor del autobús escolar de la temporada de los cerdos comenzó a notar a una joven niña negra llorando en silencio todas las tardes durante su ruta por Decatur, Georgia. Día tras día, su silencio y su tristeza se volvieron más difíciles de ignorar, despertando una profunda preocupación en su corazón. Una tarde, después de dejar al último de los estudiantes, tomó una decisión que no podía posponer más. Caminó de vuelta a su asiento y miró debajo de él, y lo que encontró le dejó sin aliento en el pecho. Charles Baker ajustó su espejo retrovisor mientras el autobús escolar amarillo retumbaba por las calles suburbanas de Decatur, Georgia. A los 61 años, el veterano retirado de Vietnam había pasado los últimos 6 años conduciendo la Ruta 7 para la escuela secundaria Eastwood. El trabajo le daba un sentido de propósito, una razón para levantarse cada mañana. El sol de la tarde pintaba sombras largas sobre las aceras agrietadas, y Charles tamborileaba ligeramente en el volante, tarareando una vieja canción de Sam Cooke bajo su aliento. Era un miércoles típico. El autobús zumbaba con charlas y risas, zapatillas chirriando en el suelo de goma, mochilas golpeando en los asientos. Los niños gritaban sobre el juego de los Braves, sobre la tarea, sobre quién dijo qué en TikTok. Charles sonrió levemente. Algunas cosas nunca cambian. Sin embargo, al mirar de nuevo en el espejo, su sonrisa se desvaneció. Allí, en la tercera fila, estaba la niña pequeña de la que había estado preocupado toda la semana. Su nombre era Aliyah Simmons, una tranquila alumna de sexto grado que había empezado a subir a su autobús solo 2 semanas antes. Se sentaba sola, con las manos pequeñas apretadas en su regazo, la cabeza inclinada hacia abajo. A través del hueco en los asientos, Charles podía ver el tenue brillo de las lágrimas en sus mejillas. Todos los días era lo mismo. Lágrimas silenciosas y ocultas después de las primeras paradas, cuando el autobús empezaba a vaciarse. Hoy, sin embargo, algo diferente captó su atención. Mientras hacía un giro brusco a la derecha en Elmhurst Avenue, Charles captó un vistazo de Aliyah inclinándose bruscamente, alcanzando hacia el suelo debajo de su asiento. Se quedó encorvada por unos segundos más de lo que parecía natural, con los hombros temblando. Luego se enderezó rápidamente, secándose la cara con la manga de su chaqueta de denim. El estómago de Charles se apretó. Había visto a muchos niños a lo largo de los años que pasaban por momentos difíciles. Divorcios, problemas de dinero, acoso. Pero algo en la tristeza de Aliyah parecía más pesado, más profundo. Tomó nota mental de hablar con ella cuando pudiera hacerlo con gentileza, sin asustarla. Parada tras parada, el autobús se volvía más silencioso. Para cuando Charles giró en Magnolia Lane, solo quedaban 3 niños. La parada de ella era la última, cerca de un complejo de apartamentos envejecido con pintura descascarillada en las barandillas. Mientras se acercaban a su parada, Charles pisó el pedal de freno lentamente, deteniéndose junto al edificio 14. Aquí estás, cariño, dijo suavemente. Aliyah agarró su mochila morada desgastada y se arrastró hacia la puerta sin mirar hacia arriba. Charles notó la forma en que abrazaba la mochila fuertemente contra su pecho, como si fuera un escudo. Sus zapatillas rozaron los escalones mientras descendía. Dio un breve saludo con la mano sin girarse y caminó hacia la acera agrietada que llevaba a su apartamento. Charles dudó. Algo le molestaba. Mientras esperaba a que desapareciera dentro, sus ojos se dirigieron de nuevo al asiento donde había estado. Pensó de nuevo en la extraña forma en que se inclinó antes. Su curiosidad, o quizás algo más profundo, ese viejo instinto de soldado, se apoderó de él.
Bajando lentamente de su asiento, se movió por el pasillo, sus botas pesadas contra el suelo de metal. Cuando llegó a la tercera fila, se arrodilló, con sus rodillas protestando el movimiento con un dolor agudo. Mirando debajo del asiento, esperaba encontrar quizás un lápiz perdido, un pañuelo arrugado. En cambio, encontró algo que le hizo contener el aliento bruscamente en la garganta. Allí, encajado entre el marco del asiento y la rejilla de ventilación, había una pequeña fiambrera de plástico desgastada. Estaba agrietada en las esquinas y con pegatinas descoloridas de princesas Disney. Charles extendió la mano con cuidado, tirando de ella para liberarla. Se sentía extrañamente pesada para su tamaño. Abrió la tapa y jadeó con acento agudo. Dentro había artículos que nunca deberían haber estado escondidos en una fiambrera. Una botella medio vacía de ibuprofeno, un teléfono plegable magullado y maltratado con la pantalla rota, una nota arrugada escrita con una caligrafía desordenada. Si le dices a alguien, te llevarán lejos de tu mamá para siempre. Las manos de Charles temblaron ligeramente mientras volvía a poner la tapa. Su corazón latía dolorosamente contra sus costillas. Cada instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. Se sentó allí por un largo momento, el rugido del motor del autobús en ralentí era el único sonido. Afuera, la puerta del apartamento de Aliyah se había cerrado, pero una luz tenue parpadeaba detrás de las cortinas raídas. Charles sabía que no podía simplemente irse y fingir que no lo había visto. Regresó al asiento del conductor y sacó su teléfono del compartimento de guantes. Por unos segundos, solo lo miró, debatiendo. No quería hacer suposiciones, quizás no era lo que parecía, quizás la pobre niña solo estaba siendo acosada en la escuela, y tenía miedo de los maestros o compañeros. Pero en el fondo, sabía que era peor. En lugar de llamar al director, quien Charles sospechaba que archivaría un informe y lo dejaría así, tomó una decisión diferente. Llamó a su vecino y amigo cercano, el oficial Raymond Davis del Departamento de Policía de Decatur. Raymond contestó al segundo timbre. Charlie, ¿qué pasa? Charles habló en voz baja, explicando lo que había encontrado, describiendo las lágrimas diarias de Aliyah, la fiambrera debajo del asiento, la nota amenazante. Hubo una pausa en la línea. Luego, la voz de Raymond bajó a un registro serio. Quédate quieto, dijo Raymond. Estoy a 5 minutos. Fiel a su palabra, un coche patrulla se detuvo junto al autobús en minutos, con las luces apagadas, moviéndose en silencio. Raymond salió, su uniforme impecable, sus ojos oscuros escaneando el complejo de apartamentos con precisión entrenada. Charles le entregó la fiambrera sin decir una palabra. La mandíbula de Raymond se tensó mientras leía la nota. Necesitaré hacer una verificación de bienestar, dijo sombríamente. ¿Estás seguro de que la viste entrar en ese apartamento? Charles asintió. Unidad 14. Raymond asintió de vuelta y se dirigió por la acera, llamando por radio para refuerzos. Charles se sentó de nuevo, sus manos agarrando fuertemente el volante. Su mente corría con preguntas. ¿Y si había ignorado las señales? ¿Cuántos días había sufrido Aliyah en silencio antes de que alguien lo notara? Su garganta ardía con culpa e impotencia. En minutos, llegaron 2 coches patrulla más. Los oficiales se movieron rápidamente pero con cuidado, tocando primero, luego anunciándose. Cuando no hubo respuesta, obtuvieron entrada con una llave maestra del gerente del complejo, quien apareció nervioso y confundido. Charles observó desde el autobús mientras la puerta principal se abría. Lo que sucedió después le apretó dolorosamente el corazón. Aliyah emergió,
abrazando un osito de peluche raído contra su pecho. Su rostro estaba pálido, surcado de lágrimas, sus hombros delgados encorvados como si intentara hacerse invisible. Detrás de ella, una mujer tropezó a la vista, claramente intoxicada, con el cabello revuelto, gritando incoherentemente. Charles sintió una oleada de náuseas al darse cuenta de que la mujer apenas notaba a Aliyah. Enfocada en cambio en gritar a los oficiales sobre que se ocuparan de sus malditos asuntos. Uno de los oficiales se arrodilló gentilmente junto a Aliyah, hablando suavemente, mientras otro escoltaba a la mujer, presumiblemente su madre, fuera del apartamento en esposas. Raymond regresó al autobús, su rostro sombrío. Cargos por negligencia, dijo en voz baja. Parece más que eso. Tendremos a CPS aquí en un minuto. Charles asintió en silencio. Se sentía viejo de repente, cansado hasta los huesos. Pero también sentía algo más ardiendo bajo sus costillas. Una feroz protectividad que no había sentido desde los días en que vestía uniforme. No dejaría que esta niña cayera en las grietas. No en su guardia. Charles permaneció sentado detrás del volante, observando mientras Aliyah era guiada gentilmente hacia un coche patrulla. Abrazaba su osito de peluche como un salvavidas, sus ojos oscuros amplios e inciertos. El oficial Raymond Davis se arrodilló junto a ella, hablando en tonos bajos para calmarla, pero la niña se encogía ante cada movimiento repentino a su alrededor. El pecho de Charles se apretó. Había visto soldados con esa mirada. Crudos, despojados de seguridad, ojos demasiado viejos para sus rostros. Aliyah fue colocada cuidadosamente en la parte trasera de un crucero policial, separado del coche donde su madre, aún maldiciendo y debatiéndose, había sido asegurada. Charles sabía que esto no era el fin de su dolor, solo el comienzo de un proceso largo y doloroso. Mientras la trabajadora de servicios de protección infantil, una mujer llamada señora Darlene Monroe, llegaba y comenzaba a recopilar información, Charles decidió que no podía simplemente irse y dejar que alguien más terminara la historia. Después de consultar rápidamente con la agente de CPS, preguntó si podía acompañarlos a la estación. Al menos para ofrecer algo de apoyo a la niña pequeña que ya había llegado a confiar en su presencia tranquila. La señora Monroe dudó, pero eventualmente accedió. Así que Charles siguió la caravana de luces intermitentes a través de las calles crepusculares de Decatur, el autobús traqueteando detrás como un dinosaurio amarillo torpe. En la estación de policía de Eastwood, Aliyah se sentó en una silla desgastada fuera de la sala de servicios familiares, balanceando sus pies lentamente. Su pequeño cuerpo estaba envuelto en una manta emitida por el condado, y parecía más pequeña que nunca bajo las luces fluorescentes duras. Charles se sentó frente a ella, quitándose respetuosamente su gorra de béisbol y descansándola en su regazo. ¿Estás bien, cariño?, preguntó gentilmente. Ella asintió, pero no dijo nada. Después de un momento, sacó algo de su bolsillo de chaqueta. Un pequeño brazalete de charms de plástico, faltándole la mitad de las cuentas, y comenzó a retorcerlo nerviosamente entre sus dedos. Charles la observó, sintiendo un dolor en su pecho. ¿Cuánto tiempo había estado tratando de mantenerse unida con nada más que pequeños retazos de consuelo como ese brazalete roto? Una trabajadora social finalmente los llamó a una pequeña sala de entrevistas. Las paredes estaban pintadas de un tono enfermizo de verde, destinado a ser calmante pero logrando solo parecer cansado. Charles se quedó atrás contra la pared, mientras la señora Monroe se arrodillaba frente a Aliyah. Cariño, ¿puedes contarme sobre la nota que encontramos? ¿Quién te la dio?
Aliyah se encogió en su silla, y Charles vio sus manos apretadas en puños diminutos. Después de una larga pausa, susurró. Fue el señor Reggie, el novio de mamá. Dijo que si se lo contaba, me llevarían lejos y mamá iría a la cárcel. La señora Monroe mantuvo su voz firme. ¿Y las píldoras en tu fiambrera? Aliyah dudó. A veces me hacía tomar medicina. Decía que me haría crecer más rápido. No me gustaba, me dolía el estómago. Charles apretó los puños involuntariamente, la rabia bullía baja y peligrosa en su interior, pero se obligó a permanecer en silencio. Aliyah necesitaba calma, no más gritos. Durante la siguiente hora, emergió una imagen más clara y oscura. Reggie Simmons, el novio de la madre, había estado usando amenazas y abuso emocional para controlar a Aliyah, mientras su madre, adicta e indiferente, miraba para otro lado. Las píldoras eran una mezcla. Algo de ibuprofeno, algunos medicamentos recetados sobrantes, incluso unos pocos antibióticos vencidos. Era pura suerte que Aliyah no se hubiera enfermado gravemente aún. Cuando le preguntaron por qué escondió la fiambrera debajo del asiento del autobús, la respuesta de Aliyah fue simple y desgarradora. No quería que mamá la encontrara y se enojara. Para cuando terminaron, el reloj en la pared marcaba casi las 8:30 de la noche. La señora Monroe explicó que Aliyah sería colocada en cuidado de crianza de emergencia por la noche, hasta que se pudiera hacer un arreglo a más largo plazo. Aliyah miró al suelo, con los hombros caídos. Charles carraspeó. Si está permitido, dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo, estaría dispuesto a quedarme con ella esta noche. Al menos hasta que averigüen dónde debería ir. La señora Monroe pareció escéptica. Señor Baker, aunque aprecio su amabilidad, el sistema tiene protocolos. La colocación en crianza necesita verificaciones de antecedentes, inspecciones de hogar. Charles asintió. Lo entiendo, pero quizás podría quedarme en la estación aquí, sentarme con ella, hacerle compañía para que no esté sola. Solo hasta que llegue un padre de crianza. La señora Monroe consultó brevemente con un superior y luego, después de algo de papeleo y muchas advertencias estrictas sobre límites, accedió. Charles sintió una oleada de feroz gratitud. No estaba seguro de por qué le importaba tanto, quizás porque había visto a demasiados niños caer en grietas que nadie notaba hasta que era demasiado tarde. Movieron a Aliyah a una sala de descanso más tranquila, lejos del área ruidosa de despacho. Charles se sentó pesadamente en un sillón reclinable desgastado, mientras Aliyah se acurrucaba en una esquina del sofá, aún envuelta en la manta. Entraba y salía de un sueño inquieto. Charles velaba por ella como un centinela, sus propios ojos arenosos por la fatiga pero reacios a dejarla desprotegida. Alrededor de la medianoche, llegó una representante de cuidado de crianza. Una mujer llamada señora Gloria King, con ojos amables y una sonrisa cansada. Se arrodilló frente a Aliyah y se presentó suavemente. Hola, cariño. Me llamo Gloria. Voy a llevarte a un lugar seguro, ¿de acuerdo? Tendrás tu propia habitación, tu propia cama, y nadie te hará llorar más. Aliyah parpadeó somnolienta hacia ella, luego miró a Charles. Por un momento aterrador, pensó que podría llorar, pero en cambio le dio una pequeña sonrisa tímida. Charles se levantó rígidamente y se arrodilló junto a ella. Vas a estar bien, cariño, dijo. Y si alguna vez me necesitas, no me voy a ninguna parte. Aliyah extendió su mano, pequeña, temblorosa, confiada, y Charles la apretó gentilmente. Observó mientras Gloria la llevaba por el pasillo, su pequeña figura silueteada contra las luces estériles del hospital.
Cuando desaparecieron por la esquina, Charles se desplomó en una silla, completamente agotado. Se frotó una mano por la cara y susurró una oración silenciosa por la sanación de Aliyah, por fuerza. Por un mundo donde ninguna niña pequeña tuviera que esconder su dolor debajo de un asiento de autobús. Afuera, la noche era fresca y quieta. Charles se arrastró hacia su vieja camioneta Ford, estacionada bajo una farola parpadeante. Se subió y se sentó allí por un largo tiempo, mirando el tablero sin verlo realmente. Su mente reproducía la voz rota de Aliyah, la mirada atormentada en sus ojos. Había sido un soldado una vez, entrenado para luchar por los vulnerables, para interponerse entre el mal y los inocentes. Esta noche, a su manera tranquila, había luchado de nuevo. Cuando finalmente encendió la camioneta y retumbó por las calles vacías hacia casa, sabía una cosa con certeza. No había terminado con la historia de Aliyah Simmons. Ni por asomo. A la mañana siguiente, Charles se despertó antes del amanecer. El sueño había venido en fragmentos inquietos, atormentado por imágenes de Aliyah sentada sola en esa sala de descanso estéril de la estación de policía. Mientras la cafetera gorgoteaba en su pequeña cocina, Charles se sentó a la mesa, mirando por la ventana la niebla rodando sobre las aceras agrietadas de su barrio en Decatur. No podía sacudirse la sensación de que se suponía que debía hacer más. Después del desayuno, tomó una decisión. Se puso su vieja chaqueta bomber, la de sus días en la Fuerza Aérea, y condujo directamente a la estación de policía de Eastwood. El oficial Davis estaba saliendo del turno de noche y pareció sorprendido de verlo. «Buenos días, Charlie. ¿Estás aguantando?» Charles se encogió de hombros apenas. «Escucha, Ray. ¿Sabes cómo contactar a esa dama de crianza, la señora Gloria?» Me preguntaba si, bueno, si está permitido, quizás podría visitar a Aliyah alguna vez. Solo para ver cómo está. Davis lo estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. Haré una llamada. Mientras Charles esperaba, paseaba por el suelo de linóleo desgastado, el olor a café rancio y desinfectante llenando el aire. Finalmente, Davis lo llamó. Gloria dice que sí, pero solo visitas supervisadas, al menos por ahora. El papeleo debe hacerse primero. Charles llenó los formularios necesarios con manos temblorosas. Nunca había pasado por algo así antes. Se sentía intrusivo. Preguntas personales sobre sus antecedentes, su salud, incluso su situación financiera. Aún así, no dudó. Cuando se trataba de esa niña pequeña, ninguna inconveniencia era demasiado grande. Unos días después, Charles se detuvo fuera de una modesta casa de ladrillo en el cercano Clarkston. Gloria King lo recibió en la puerta, su sonrisa acogedora aliviando algo de sus nervios. Dentro, el lugar era acogedor pero ordenado, lleno de olores a canela y jabón de lavandería. Aliyah estaba sentada en una pequeña mesa de cocina, coloreando. Cuando levantó la vista y lo vio, por un momento se congeló. Luego, lentamente, sonrió. No era una gran sonrisa, no del tipo que divide tu rostro de oreja a oreja, pero era real. Charles sintió algo desatarse en su pecho. «Hola, cariño», dijo, entrando con cuidado, como si tuviera miedo de romper el momento. Gloria revoloteaba alrededor de ellos, preparando té y charlando sobre nada importante. Charles se arrodilló junto a la silla de Aliyah. «¿Cómo lo estás llevando?» Ella se encogió de hombros, luego lo sorprendió diciendo, «Mejor ahora». Él sonrió de vuelta, parpadeando contra el repentino escozor en sus ojos. Pasaron la tarde juntos, jugando juegos de mesa simples y hablando en ráfagas. Aliyah era cautelosa,
pero se abrió más de lo que Charles esperaba. Le contó sobre su amor por el dibujo, su sueño de convertirse en veterinaria, cómo extrañaba su antigua escuela en Savannah, donde las cosas habían sido más felices. Charles escuchaba más de lo que hablaba, asintiendo y animándola gentilmente, dejándola marcar el ritmo. Mientras el sol se inclinaba bajo a través de las ventanas de la cocina, Gloria le dio una mirada significativa. Las horas de visita estaban terminando. Charles se levantó lentamente, palmeando la mano de Aliyah. Volveré, pequeña. Puedes contar con eso. Ella asintió solemnemente, sus dedos pequeños rozando los suyos como una promesa susurrada. En las semanas siguientes, Charles se convirtió en una fija en la nueva vida de Aliyah. La visitaba 2 veces por semana, a veces trayendo pequeños regalos. Una caja de crayones, un libro de biblioteca de segunda mano sobre animales, un par de zapatillas rosadas que encontró en oferta. Asistió a su primera sesión de terapia en el centro comunitario, sentándose en silencio en la sala de espera mientras ella aprendía a nombrar las cosas que la habían herido. La animó en su primer partido de fútbol con la Liga Juvenil de Clarkston, gritando tan fuerte cuando anotó un gol que varios padres se volvieron a mirar. Aliyah floreció lentamente, como una flor cautelosa probando el aire de primavera después de un largo invierno. Reía más, hacía amigos en su nueva escuela y comenzó a dormir toda la noche sin pesadillas. Charles podía ver la luz regresando a sus ojos día a día, y de alguna manera, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Sabía que se había convertido en parte de su familia. La familia que ella había necesitado todo el tiempo. Una tarde lluviosa de sábado, Charles se sentó en la sala de estar de Gloria, ayudando a Aliyah con un proyecto de ciencias. Estaba construyendo un modelo del sistema solar con bolas de espuma y perchas. Mientras pintaba con esmero los anillos diminutos de Saturno, dijo sin mirar hacia arriba, «Señor Baker, ¿crees que podría llamarte abuelo?» Charles se congeló, el aliento saliendo de sus pulmones en una ráfaga. La miró a la cabeza inclinada, a la forma cuidadosa en que untaba pintura azul en las tormentas arremolinadas de Júpiter. Pensó en todos los años que había pasado solo después de que su esposa falleciera. La casa vacía llena de ecos, los cumpleaños y vacaciones pasados en silencio porque no quedaba nadie con quien celebrar. Las lágrimas empañaron su visión mientras carraspeaba. «Cariño», dijo con voz ronca, «sería un honor». Desde ese día, Aliyah lo llamó abuelo Charlie, y el nombre encajaba tan naturalmente que incluso los extraños asumían que eran de sangre. Charles asistía a eventos escolares como su guardián, luciendo orgullosamente un botón que decía mejor abuelo del mundo que ella había hecho en clase de arte. Los sábados iban al mercado de agricultores, donde Charles le enseñaba a elegir melocotones maduros. Y los dos probaban cada muestra gratuita hasta que los vendedores los reconocían a simple vista. Construyeron una vida tranquila y estable juntos, llena de pequeños rituales que cosían sus piezas rotas en algo completo. Meses después de innumerables fechas en la corte y audiencias, el caso de Aliyah finalmente llegó a su fin. Reggie Simmons fue condenado por múltiples cargos y sentenciado a 25 años sin libertad condicional. Su madre, después de completar un programa de rehabilitación ordenado por la corte, renunció voluntariamente a los derechos parentales, reconociendo en una audiencia lacrimógena que no era capaz de proporcionar un hogar seguro para su hija. Fue una misericordia amarga, pero una que permitió a Aliyah avanzar sin la sombra de lealtades divididas. Una brillante mañana de mayo, de pie en una pequeña sala de tribunal con Gloria y Charles a su lado,
Aliyah se convirtió oficialmente en parte de la familia de Charles Baker. La jueza, una mujer mayor amable con cabello plateado, le sonrió cálidamente mientras finalizaba la adopción. «Felicitaciones, señor Baker», dijo. «Eres oficialmente su guardián legal, aunque por lo que puedo ver, has sido su abuelo en todos los sentidos que importan durante mucho tiempo ya». Fuera del tribunal, Charles levantó a Aliyah en un abrazo de oso, girándola mientras ella chillaba de risa. Los transeúntes sonreían al verlos, sin saber el largo y doloroso camino que los había llevado allí. A Charles no le importaba. Solo sabía que, por primera vez en muchos años, se sentía joven de nuevo, y más vivo que nunca detrás del volante de un autobús o un rancho o cualquier otra cosa. Esa noche celebraron en el diner de la señora Shirley, una institución del barrio donde los meseros conocían a Charles por nombre y le ponían galletas extra en el plato. Aliyah llevaba un vestido nuevo que Gloria le había comprado, rosa con pequeñas margaritas amarillas, y su cabello estaba trenzado prolijamente por la espalda. Mientras esperaban su comida, Charles levantó su vaso de té dulce. «Por nuevos comienzos», dijo, su voz gruesa por la emoción. Aliyah chocó su limonada contra su vaso con una amplia sonrisa. «Por la familia», dijo simplemente. Más tarde, mientras Charles la arropaba en la cama en su habitación recién pintada de lavanda en su casa, Aliyah bostezó y susurró. «Gracias por encontrar mi fiambrera, abuelo». Charles besó su frente, su voz áspera por lágrimas no derramadas. «Gracias a ti, niña, por dejarme encontrarte». Mientras apagaba la luz y cerraba la puerta suavemente detrás de él, Charles sintió una paz asentarse sobre él que no había conocido en décadas. La vida no les había dado a ninguno de los dos lo que pensaban que querían, pero de alguna manera, de la forma más improbable, les había dado exactamente lo que necesitaban. El uno al otro. Y eso, pensó Charles mientras se sentaba en el porche bajo las estrellas.